El día de hoy yo deseo compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Jesús puede y quiere perdonar tus pecados. Jesús puede y quiere perdonar tus pecados. Con el propósito de que si hay hoy aquí personas que han tenido un verdadero arrepentimiento, puedan confiar en el gran amor y en la infinita misericordia de Jesucristo, para que hoy mismo, por la gracia de Dios, todos sus pecados sean perdonados. Para que si hay personas aquí que han tenido un verdadero arrepentimiento, hoy mismo puedan confiar en el gran amor y la infinita misericordia de Jesús y todos sus pecados sean perdonados. Y para dar inicio a esta enseñanza, permítanme leer una historia de la vida real que deseo compartir con ustedes y que fue publicada en el Sunday School Times. La historia va así. Un hombre dijo en cierta ocasión a un siervo del Señor: soy un miserable pecador. No hay esperanza para mí. He orado, he hecho resoluciones y votos y estoy cansado de todos mis esfuerzos inútiles. A lo que el siervo del Señor respondió: ¿cree usted que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó? Por supuesto que lo creo, respondió el atormentado varón. Nuevamente el predicador le preguntó: suponga usted que Jesucristo estuviera corporalmente en la tierra, que estuviera en forma visible. ¿Qué haría usted? El hombre respondió: iría a él enseguida. Y el predicador nuevamente le hace una pregunta: ¿y qué le diría usted a Jesús? Pues yo le diría que soy un pecador perdido, respondió aquel hombre. ¿Y qué le pediría a usted?, preguntó nuevamente el predicador. Y el hombre respondió: le pediría que me perdonara todos mis pecados y me salvara. Finalmente el predicador le hizo una pregunta: ¿y qué cree usted que respondería Jesús? Aquel hombre atormentado, se dice en la historia, que guardó silencio por un momento, meditando en esa pregunta. ¿Qué le respondería Jesús? Y al cabo de un tiempo, una sonrisa de paz apareció en su rostro al responder. Estoy seguro que él me diría: quiero, te he perdonado. Y ya no fue necesario que este servidor de Dios hablara más, por cuanto el mismo hombre que había venido a él había dado la respuesta, y comprendiendo esta verdad, se fue lleno de gozo. Y se fue lleno de gozo por haber puesto toda su fe en Jesucristo, que quería perdonarle todos sus pecados, y en lo que Jesucristo había hecho para salvarle, y no en sus esfuerzos inútiles para salvarse. Todo lo que había hecho este hombre es que con un corazón arrepentido había confiado en Jesús, y lo que Jesús había hecho al morir en la cruz por él, para recibir el castigo que este hombre debía haber recibido por causa de todos sus pecados, por causa de toda su maldad, por toda una vida de práctica de pecados cometidos contra Dios y su prójimo. Por causa de que Jesucristo al morir en la cruz no solo había recibido el castigo que este hombre debió haber recibido, sino porque también había pagado esa deuda que este hombre tenía con Dios por haber violado la ley de Dios, la santa y justa ley de Dios, deuda que por cierto este hombre no podía pagar. Y se nos dice en la historia que desde ese día ese hombre fue un obrero fiel para Cristo, que no le salvó en balde. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos también una historia real de un hombre, un israelita,
que estaba condenado a muerte a causa de una enfermedad que en ese entonces no tenía cura, y esa enfermedad era la lepra. Y en la Biblia encontramos en esta historia real cómo se nos revela precisamente este gran amor que solamente el Señor Jesús puede derramar sobre todos aquellos que, estando en pecado y con corazón contrito y humillado, vienen a Él en busca de misericordia, en busca de compasión, en busca de perdón. Yo quiero decirles que en esta historia vemos cómo el Señor Jesús no solo puede y quiere perdonar los pecados de ese hombre atormentado del cual leímos al principio, sino también de todos los pecadores, incluyendo a todos aquellos que no se han convertido a Él y que hoy se encuentran entre nosotros. Pecadores que se acercan a Él en busca de misericordia y de perdón, con un corazón arrepentido, avergonzados y con dolor de haber pecado contra Dios y su prójimo, pero también dispuestos a renunciar a esa vida pasada de egoísmo, de rebeldía, de ingratitud, de maldad y de práctica de pecado. Y es por ello que yo quiero que me acompañen al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, verso 40 al 42, donde encontramos la historia de este hombre leproso, y leemos ahí: vino a él, a Jesús, un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo quiero leerlo de nuevo, hay muchas cosas que decir al respecto. Dice: vino a él un leproso, al Señor Jesús un leproso. ¿Y cómo vino? Rogándole. E hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiar. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó al leproso y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Qué preciosa historia de amor, con un final feliz, como deberían de ser todas las historias, ¿verdad? Yo quiero decirles que el contexto de este pasaje se nos dice en el Evangelio de Mateo, y es que Jesús, después de enseñar a las multitudes lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, viene descendiendo de ese lugar elevado con toda la multitud, y probablemente cerca de los límites de la ciudad de Capernaum, allá en la región de Galilea, es que sucede el encuentro entre Jesús acompañado de la multitud y este hombre leproso. Yo quiero decir a ustedes que los leprosos en la época que el Señor Jesús caminó en esta tierra y por cientos de años después, eran hombres considerados como muertos en vida. Muertos en vida. ¿Por qué razón? Porque estas personas estaban literalmente condenadas a una muerte segura a causa de esta enfermedad. Pues esta enfermedad entonces era incurable. La lepra, producida por el bacilo de Hansen, era una enfermedad que afectaba la piel, afectaba los músculos y los tendones, pero también afectaba las terminaciones nerviosas de la piel de todas aquellas personas que la padecían. Aunque los escritos de los rabinos de la época en que sucede esta historia real se encontraban una serie de consejos y remedios médicos y hasta casi mágicos para toda una serie de enfermedades, tristemente no se encontraba ninguno para la lepra. ¿Por qué razón? Porque los rabinos creían y enseñaban que solo Dios podía curar la lepra.
Ellos estaban convencidos de que solo Dios podía curar la lepra, ya que Dios lo había mostrado en 3 ocasiones. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Una de ellas es cuando Dios mismo sanó la mano de Moisés, cuando ésta adquirió lepra, cuando Dios le llamó desde la zarza ardiendo. No sé si ustedes recuerdan, y también Dios le sanó. Pero también Dios sanó a María de lepra, la hermana de Moisés, cuando ella se rebeló contra su hermano Moisés. Pero también Dios sanó a Naamán, un general del ejército de Siria. Pero algo curioso es que los judíos no solo creían que Dios era el único que podía sanar la lepra, sino también que cuando el Mesías viniese, cuando el Cristo, el Salvador, viniese a la tierra para salvar y liberar a su pueblo, una de las enfermedades que solo Él podría sanar sería la lepra. Es más, esto vendría a ser así como una señal que lo identificaría como tal. Y es por ello que todos los leprosos morían, pero antes de hacerlo vivían una vida horrible. Pues era una vida llena de soledad, una vida llena de rechazo, de aislamiento, de tristeza, de dolor, de miseria, por lo que considero necesario detallar algunos aspectos de esta vida para que entendamos 2 cosas. La primera, la gran necesidad que tenía este leproso, y la segunda, el gran amor y misericordia del Señor Jesús. Todo comenzaba cuando una persona, un hombre o una mujer, se detectaba una mancha blanca en su piel, ya fuese en la piel de todo el cuerpo o solamente en alguna parte de él. Y detectaba una mancha blanca, generalmente acompañada de pérdida del pelo de esa área afectada y mucho prurito, picazón y a veces dolor. Y de inmediato, tanto el enfermo como sus familiares pensaban en la terrible enfermedad de la lepra. El enfermo estaba obligado a presentarse al sacerdote, quien examinaba la mancha de la piel y diagnosticaba si podía ser lepra o no. En algunos casos, cuando había duda, se le enviaba a la persona a aislarse de todos en casa y esperar 7 días o hasta 14 días para ver si esta mancha o esta lesión de la piel desaparecía, siendo examinada de nuevo a los 7 y a los 14 días por el sumo sacerdote. Si éste determinaba que la lesión en la piel era lepra, el enfermo tenía que abandonar su casa. Primeramente abandonar su casa y la ciudad. Tenía que abandonar su casa porque se le prohibía el contacto con cualquier persona sana. También por ello debía de abandonar la ciudad. ¿Y por qué se les prohibía el contacto con cualquier persona sana? Porque en primer lugar la lepra era considerada una enfermedad contagiosa e incurable. Y en segundo lugar, todo lo que tocaba el leproso, fuese una persona o cosa, se consideraba contaminado. Se consideraba inmundo o impuro desde el punto de vista ceremonial. Y las personas que habían sido contaminadas por el contacto con este leproso no podían entrar al templo sin antes purificarse. Y es que para los judíos la única cosa que más contaminaba que el contacto con un leproso era el contacto con un cadáver, para que ustedes se hagan una idea. El que esta persona a quien se le diagnosticara lepra tuviese que dejar su casa traía consigo que ya no pudiese seguir disfrutando de todas las comodidades que ahí tenía, como comer en una mesa, en un lugar limpio, comer una comida bien elaborada por su esposa, o bien el dormir en una cama cómoda. Y lo que era peor, debía abandonar a su esposa, como era el caso de este hombre que vino a Jesús, a sus hijos y demás familiares. Y al renunciar a ellos, al tener que salir, tenía que renunciar a su compañía, y no solo a su compañía, sino que también a sus muestras de afecto, es decir, sus abrazos, sus besos. Así como también tenía que renunciar a demás familiares y amigos, y también
al trabajo de donde él obtenía el sustento para satisfacer sus necesidades y la de su familia. ¿Para qué? Para ir a vivir fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, generalmente en cuevas con otros leprosos. Porque si bien el contacto con personas sanas estaba prohibido, no así el contacto con leprosos. Yo quiero que nos imaginemos lo triste y doloroso que habrá sido la despedida de este hombre de sus seres queridos. El momento cuando este hombre ya en la puerta, declarado ya como lepra, o sea, tiene que despedirse de sus seres queridos sin poder abrazarlos para no contagiarlos, sin poder hacer nada. Solamente decirles quizás con llanto, adiós, ¿verdad? Y no que los familiares no lo fueran a ver, pero a partir de ese momento ya ese contacto físico terminaba y la persona, el familiar, no podía acercársele nunca más. ¿Por qué? Porque había una ley que estipulaba cuál era la distancia que debía guardar un leproso de una persona sana. Y esa distancia era 2 metros. Sin embargo, no siempre estaban a 2 metros, estaban a mucho más. ¿Por qué? Porque se decía que si el viento soplaba proveniente de donde estaba el leproso, entonces el leproso tenía que alejarse hasta 45 metros de distancia. Y era la distancia que generalmente por cualquier cosa, por si el viento soplaba desde donde venía el leproso, guardaban las personas sanas de los leprosos. A esa distancia el leproso volvería a ver a sus familiares para decirles: hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? No, pues aquí yo, progresando esta enfermedad cada día más. Yo quiero decirles que al inicio de la enfermedad, los leprosos se atrevían a acercarse a los límites de la ciudad, hasta donde les estaba permitido, y los familiares les llevaban comida, la cual dejaban a cierta distancia y se retrocedían para que el leproso pudiera llegar. Pero cuando la enfermedad avanzaba, muchos de estos enfermos eran olvidados por sus seres queridos y tenían que acudir a los basureros de la ciudad para buscar desechos de alimentos que comer. Desechos, por cierto, que tenían que peleárselo con los perros callejeros, que también acudían en busca de algo de comer del basurero. O sea, cuando digo que esta vida era horrible, era terrible, o sea, no estoy inventando. No solo eso. A los leprosos se les obligaba a vestir con la ropa que usualmente se vestían las personas que estaban de luto. ¿Por qué? Porque eran considerados muertos en vida. Eran obligados a taparse su rostro del labio superior hacia abajo. Y cuando pasaba un leproso con sus vestidos de luto y su pelo todo despeinado, era, según se describe, como si el leproso estuviese asistiendo a su propio funeral. Qué triste. Cuando los leprosos iban de un lugar a otro por un camino, además de vestirse de esta manera para ser reconocidos, tenían que ir gritando: ¡inmundo! 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 ¿Para qué? Para que los que iban por el mismo camino o estaban cerca de ahí supieran que había un leproso. Y la actitud de las personas sanas cuando oían ese grito y veían al leproso, ¿saben cuál era? No era tener compasión de ellos, era insultarlos. Era tomar piedras para lanzárselas para ahuyentarlos del camino o de donde ellos estaban. O tomar palos y tirárselos. ¿Para qué? Para ahuyentarlos. O bien salir ellos, las personas sanas, huyendo del lugar. Lo mismo sucedía con las personas que iban al basurero ahí a tirar la basura. Al ver que habían leprosos que habían salido a buscar algo de comer, empezaban a insultarlos, a gritarles, a tomar piedras para que se fueran, a tomar palos, lo que había a mano, para que se fueran y después botar la basura y salir corriendo. No todos lo hacían, pero muchos lo hacían, por temor y por el horror que ellos provocaban. Los leprosos provocaban. Los leprosos eran considerados por esa sociedad como personas que no valían nada.
No valían nada. Y no solo eso, gran parte de la sociedad y aún los rabinos, los líderes espirituales, los maestros, los despreciaban, los aislaban, los rechazaban. Es más, los consideraban bajo un juicio especial de Dios. Y no solo bajo un juicio especial de Dios, los consideraban como no merecedores de piedad, de compasión o de misericordia. Es por esta razón que las personas sanas no debían de saludarles siquiera, óigalo bien, no debían de saludarles siquiera, ni dirigirles la palabra, mucho menos ayudarles. Y es por ello que en esa sociedad nadie hacía nada por ayudarles. Y es que las personas, además de tener un gran temor por contagiarse, se horrorizaban al verlos. ¿Por qué razón se horrorizaban al verlos? Por el daño que este bacilo de Hansen producía en la piel, en el cartílago, en los músculos y tendones y en las terminaciones nerviosas de la piel de los leprosos, en su carne, deformando su rostro, deformando sus extremidades superiores e inferiores. Al inicio la piel se engrosaba y con ello había una afectación de las terminaciones nerviosas, de modo que las personas perdían la sensibilidad y no sentían si ellas se paraban en un vidrio o en un objeto cortante o en algo caliente. Y es por ello que ellos con frecuencia se herían y se quemaban. Posteriormente a esto se presentaban úlceras en diferentes lugares de la piel, las cuales iban creciendo y a falta de los cuidados médicos o de las curaciones, estas úlceras o llagas se infectaban, saliendo pus de ellas con muy mal olor. Además de afectarse la piel, se afectaban las mucosas y el cartílago. Algo muy típico es que se destruía el cartílago de aquí del tabique nasal, de la nariz. Y solo quedaba un agujero. Imagínate ver a una persona solo con un agujero. Y no solo eso, como parte de la afectación de la piel, también se caían los párpados y le quedaban los ojos ahí, los ojos en la órbita del ojo, en el hueco del ojo. Y era como si te estuvieran viendo ese par de ojos en un hueco fijamente. Perdían las cejas, perdían las pestañas, los párpados, perdían el cartílago del tabique nasal, solo quedaba un agujero. Perdían el cartílago de las orejas o el pabellón auricular, solo quedaban agujeros. Además de eso se afectaban las cuerdas vocales y estos hombres cuando hablaban así muy roncamente y cuando respiraban, hablaban como si tenían un silbido. Ahora imagínate, encuentras una persona así, la quedas viendo de repente, o sea, son un par de ojos que te quedan viendo, un hueco en la nariz, hueco en los oídos, o sea, lo oyes jadear prácticamente y cuando te habla roncamente. Además está cubierto de llagas o de úlceras que supuran pus, ¿verdad? Que sale pus de ellas y huele mal. Al avanzar la enfermedad, los músculos se atrofiaban y los tendones se contraían al punto que las manos parecían garras. Pero poco a poco los huesos o las falanges de los dedos de las manos y también los huesos de los dedos de los pies se iban destruyendo y estos leprosos iban perdiendo sus dedos de las manos y de los pies progresivamente, para después desaparecer o perder todas sus manos y sus pies, de modo que no podían alimentarse ni deambular o caminar de un lugar a otro. Tenían que ser ayudados para comer por otros leprosos que aún conservaban 2 o 3 dedos para darles de comer. Por cierto, dedos que estaban llenos de úlceras, que supuraban pus y olían mal. Y para moverse de un lugar a otro, tenían que ser cargados por sus compañeros leprosos, si es que ellos querían tener misericordia de ellos. Imagínate que te cargaran con sus brazos llenos de úlceras y de llagas, todas que desprendían pus y mal olor.
Yo quiero decirles que, además de esto, estos leprosos, en este lamentable estado, tenían que vivir en cuevas. En las pocas cuevas que habían alrededor de las ciudades para protegerse del frío y de la lluvia. Y yo quisiera que nos imagináramos cuánto mal olor habría en esos lugares donde habían personas hacinadas con úlceras, que supuraban pus y que olían mal. Quizás te preguntes, ¿y cuánto vivían estas personas así? Bueno, se ha dicho que la duración de esta enfermedad antes que murieran era de unos 20 a 30 años, hasta que al fin morían. Alguien escribió con respecto a la muerte de los leprosos de ese entonces, que era un tipo de muerte progresiva, terrible, en la cual el enfermo moría centímetro por centímetro. Y al morir, morían solos, lejos de sus seres queridos. Pero además, a causa de la lepra, se dice que eran inmundos, impuros, espiritualmente hablando. Y así vivía este leproso. Y así estaba este leproso. Esta era la condición de este hombre que viene a Jesús y postrándose ante él, le ruega a Jesús. Ahora, después de ver esto, podemos entender por qué este hombre hizo esto, o se atrevió a hacer esto, cuando tenían prohibido acercarse a las personas. Pero un día pasó algo. Pasó algo en la vida de este hombre que no tenía esperanza. Para los que les gusta anotar, en el Evangelio de Mateo, o según San Mateo, como tú le gustes llamar, en el capítulo 4, en el verso 23, se nos dice que el Señor recorrió toda Galilea y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en el Evangelio, según San Marcos, se nos dice que además de esto echaba fuera demonios y predicaba el Evangelio. Y este hombre, este leproso, que vivía en Galilea, probablemente cerca de la ciudad de Capernaum, debido a que en esa región habían muchas aldeas y ciudades, y que las noticias de los milagros que el Señor Jesús había realizado se esparcían con rapidez, es casi seguro de que esto fue lo que hizo que este hombre se enterara de que un maestro de Nazaret llamado Jesús había estado realizando milagros en esa región, por cierto, muy cerca de donde él estaba. Quizás porque las noticias se transmitían de aldea en aldea y de ciudad en ciudad, es que este hombre se dio cuenta que este maestro no solo enseñaba con autoridad, sino que tenía el poder sobrenatural para sanar enfermos y no cobraba por ello, sino que todo lo hacía por amor, por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque era compasivo y misericordioso con todos. Y al llegar esta noticia a este hombre aislado, a este hombre despreciado por la sociedad, a este hombre inmundo física y espiritualmente y sin esperanza alguna de que alguna persona o aún la religión o remedio alguno pudiese hacer algo por él, empieza a tener una esperanza en su vida. ¿Y cuál sería esa esperanza? De que este maestro de Nazaret llamado Jesús quisiese sanarle. Y yo creo que con toda seguridad podemos decir que este leproso creyó en el Señor Jesús. ¿Y qué creyó? ¿Qué creyó del Señor Jesús? Primeramente, que el Señor Jesús era el Mesías. Era el Salvador tan esperado por todo el pueblo de Israel. ¿Y qué cosas? ¿Qué cosas? Miles de personas sanas no creyeron que Jesús era el Mesías. Los líderes religiosos, los principales sacerdotes, no creyeron que Jesús era el Mesías. Los escribas, los estudiosos de la ley, los que sabían acerca de las profecías, cuando
el Mesías viniese, no creyeron que Jesús era el Mesías. Sin embargo, este hombre miserable, aislado y rechazado, inmundo física y espiritualmente, ceremonialmente, sí creyó que Jesús era el Mesías. Ahora ustedes quizás se pregunten, ¿por qué dice usted que era el Mesías? Porque cuando él escucha o se entera del poder sobrenatural que hay en Jesús para hacer milagros, lo cual era una señal que identificaría al Mesías, él empieza a razonar dentro de sí: ¿no será este el Mesías? Pero también, yo estoy seguro que este hombre creía que Jesús era el Mesías, por cuanto recordemos que entre los judíos solo Dios y el Mesías podrían sanar la lepra. Y este hombre viene a Jesús, ¿para qué? Para que le sane de su lepra. Pero también podemos creer o podemos afirmar que este leproso creía que Jesús era el Mesías. ¿Por qué razón? Porque cuando viene al encuentro del Señor, vemos cómo se postra ante Él en señal de adoración. Una señal clara de adoración y rendición, cuando los judíos no lo hacían ante ningún hombre. Y un hombre leproso se va acercando a él. Su forma de vestir y sus gritos de inmundo, 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 debieron haber hecho que el Señor y todas las personas que venían con él lo identificasen como un leproso. Ahora, ¿cuál creen ustedes que debió haber sido la reacción de estas personas ante la presencia del leproso? Seguro estoy que, además de experimentar un sentimiento de rechazo, también debieron haber sentido mucho temor. Y al avanzar y ver que Jesucristo permitía que el leproso se le acercase, su temor o el temor de esta gente debe haber ido en aumento. Me pregunto también qué pensaría el leproso al ver al Señor Jesús rodeado de tantas personas. Quizás pensó que la situación se le había complicado. Quizás pensó que solo lo encontraría él, solo o con muy pocas personas, pero viene rodeado de una multitud. Quizás pensó que no solo sería imposible acercarse a Jesús y obtener el milagro tan anhelado. Pero vemos que este hombre vence todos sus temores y llega hasta donde Jesús está, sin importar la reacción y las posibles manifestaciones de rechazo que las personas que acompañaban a Jesús pudiesen tener hacia él. Pero él no solo vino a Jesús convencido de su grande necesidad y que solo el Señor podía hacer algo por él, sino que vino con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Te preguntarás tú, para venir al Señor Jesús en busca de misericordia. Bueno, convencido de que no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte, convencido de que nadie puede salvarte fuera de Jesús, pero también con fe. Pero además de fe, rendición. ¿Cuánta gente dice yo soy salvo por la fe? Y ciertamente somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero la fe va acompañada de rendición. Fe sin rendición no es fe bíblica. Fe sin rendición es la fe de los demonios, que creen y tiemblan, nos dice Santiago, pero no se rinden. Por eso son demonios, porque no se rinden. ¿Sí me entienden? Este hombre vino con fe, pero vino con una fe acompañada de una rendición a Jesús. Y esto lo vemos por el hecho de que este hombre se postra ante él, honrándole y adorándole como el Mesías. Primeramente nos dice Marcos, hincando la rodilla, y después, como nos dice Lucas en su evangelio, postrado con el rostro en tierra. Yo quiero decirles que el verbo que se utiliza en griego para postrarse es proskuneo, y es un verbo que se usa para adorar, para expresar adoración, pero no solo adoración. ¿Cuánta gente dice, Señor te alabo, Jesús te adoro? Y le cantan lindamente, pero no se rinden. Proskuneo es adorar, pero también someterse a alguien o rendirse a una persona. Y por cierto, siempre en el griego
describe los sentimientos y acciones de un hombre para con Dios. Para con Dios. Además de la fe y la rendición de este leproso, vemos que vino en la actitud correcta porque vemos su humildad o su humilde reverencia. ¿Y a dónde vemos su humildad o su humilde reverencia? Al rogarle o suplicarle, reconociendo quién era él, un leproso rechazado por todos, un leproso por quien nadie daba un centavo, un leproso inmundo, pero también reconociendo quién era Jesús, el Mesías, el Dios mismo, hecho hombre por amor a su pueblo. En el Evangelio de Mateo se nos dice que este hombre, además de rogarle, le llamaba Señor. Y la palabra Señor aquí es una palabra muy interesante en el griego porque es kurios, que significa mi Señor, mi autoridad, mi amo, el único que tiene derecho a gobernar mi vida. Y es un título que en el griego solo se le daba a Dios. ¿Y por qué este hombre le llama, cuando le está rogando y suplicando, le llama mi Señor? Porque en ese momento ese hombre, además de suplicarle que le sane, que le limpie, está muriendo a sí mismo y está reconociendo el señorío de Jesucristo en su vida. Y le dice rogándole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Alfred Edersheim, en su obra La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, escribió al respecto esto, esa súplica, ese ruego del leproso que le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Esto no es una oración solamente, es la forma básica de toda oración. Es la forma de cómo todos debemos orar, pues. Además de eso, escribe, es la fe en su poder y la entrega absoluta a Él, a Dios, a Jesús, en nuestra impotencia o reconociendo nuestra impotencia. Es la entrega absoluta a Jesús, no solo reconociendo nuestra impotencia, sino en nuestra necesidad sin esperanza. Considero necesario comentar que para algunos escritores, este leproso buscó más que sanidad. Buscó más que sanidad de su cuerpo. Él quería limpieza. Pero limpieza no solo de la lepra, sino también de los efectos terribles de la lepra en su vida y en su alma. Y leemos en la Biblia que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Yo quiero decirles que Jesús, a diferencia de los rabinos, Jesús no le pidió que se fuera de ahí. Jesús no lo expulsó de su presencia, sino que al contrario, vemos cómo lleno de compasión y de amor le tocó. Mire, los rabinos y cualquier otra persona, aún un familiar que lo hubiera querido mucho, hubiera evitado tocarle. ¿Para qué? Para no contagiarse de la enfermedad, pero también para no contaminarse ceremonialmente. Pero el Señor le tocó su cuerpo sucio, tocó su cuerpo lleno de llagas, tocó su cuerpo maloliente, tocó su cuerpo lleno de pus y le tocó lleno de amor y compasión. Yo no sé si sabes, pero en el libro de Levítico la ley ceremonial prohibía tocar un leproso. Además, si somos sinceros, el Señor Jesús no necesitaba tocarlo para sanarlo, ya que el Señor Jesús solo pudo haber dicho, sin necesidad de tocarlo, quiero ser limpio, y el milagro hubiera sido el mismo. ¿Sí o no? Es más, ¿no dice la palabra de Dios que 10 leprosos se acercaron hasta cierta distancia de Jesús y le clamaban que tuviera misericordia de ellos? Y Jesús, teniendo compasión de ellos, solo les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. No fue y los tocó a los 10. Y cuando estos 10 iban caminando, fueron limpiados, fueron sanados. Aquí la pregunta es, ¿por qué Jesús le tocó? Nunca lo sabremos, pero yo creo
que le tocó como indicándole: yo sí te amo. Qué bueno que viniste a mí, porque yo sí te amo. A mí sí me importas. Me has buscado y has venido hasta aquí confiando en mí, y yo no te voy a defraudar. Yo me pregunto y me preguntaba mientras preparaba esta enseñanza, ¿cuánto tiempo habría pasado en la vida de este hombre sin que una mano compasiva, llena de amor, lo tocara? Muchos años probablemente. Y aquí vemos al Señor, no importándole poderse contaminar, como toca a este hombre, como lo toca, lleno de amor y compasión. Y no solo lo toca, sino que le dice: quiero ser limpio. Quiero, yo quiero, le está diciendo. Mira, yo quiero. Nadie me obliga ahí. Es mi deseo sanarte. Es mi deseo que nace de mi amor y compasión por ti. Y oh, sorpresa para el leproso, Jesús no solo podía, sino también quería sanarle. Y se nos dice en la palabra de Dios que al instante, de inmediato, su lepra desapareció y quedó ¿cómo? Quedó limpio, totalmente limpio. Yo creo que todos podemos decir aquí que prácticamente este hombre nació de nuevo, volvió a vivir. Ahora podemos verlo lleno de felicidad, regresando a la ciudad, regresando a su casa, tocando la puerta de su casa. Su familia ni siquiera lo espera. Y de repente abren la puerta y encuentran al hombre ahí completamente sano. Yo quiero decirles que así como el Señor Jesús limpió al instante a este hombre inmundo a causa de su lepra, de igual manera, Él sigue teniendo poder, Él sigue teniendo amor, Él sigue teniendo compasión. ¿Para qué? Para limpiar a todos los pecadores que vienen a Él con la misma actitud de este leproso. Y quizás algunos aquí se pregunten: bueno, ¿y qué tiene que ver esta historia conmigo? ¿De qué forma se aplica a mi vida? ¿Por qué Dios me trajo hoy a este lugar para escuchar esta historia? Si yo no estoy enfermo, menos tengo lepra. Mire, yo quiero decirle que si usted no se ha convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una súplica de corazón de perdón a Dios por todos sus pecados, si usted no ha nacido de nuevo, esta historia real del amor y de la compasión de Cristo para con un leproso se aplica en todo a usted, en todo a usted. Porque seguro estoy de que usted no está enfermo físicamente de lepra, pero sí tiene lepra en su alma. ¿Por qué? Porque el pecado es la lepra del alma. Estoy seguro que si usted ha estado viviendo una vida de práctica de pecado y no se ha convertido a Dios para ser salvo, para ser salva, su pecado es la lepra de su alma. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no le damos al pecado la gravedad que el pecado debería tener. No le damos la gravedad, o sea, no lo vemos. No vemos el pecado con la gravedad que Dios la ve o que Dios lo ve. No lo vemos. No lo vemos con la gravedad como la palabra de Dios lo expresa. No lo vemos con la gravedad con la que deberíamos considerarlo. ¿Y por qué digo que si usted sigue en su vida de pecado, si no ha renunciado a ella para confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor, usted está enfermo, usted está enferma de lepra del alma? ¿Por qué? Porque la lepra es considerada como una figura del pecado. Y también quiero decirles que la sanidad de este leproso es considerada o puede ser considerada como una figura de la redención del alma del pecador no convertido a Dios por Jesucristo. Ahora bien, déjenme explicarles las razones por las cuales creo que esta enseñanza se aplica en todo
a ustedes si no se han convertido. Porque como decíamos, la lepra en la Biblia es figura del pecado en la vida del ser humano. Y de la misma forma que la lepra afecta el cuerpo, el pecado afecta el alma. Así como la lepra endurece e insensibiliza la piel y el leproso ya no siente dolor, también el pecado insensibiliza a todo pecador. Y ya no siente dolor por haber pecado, por haber ofendido y lastimado a Dios y a su prójimo con su pecado. Y es que, amados y amadas, el pecado insensibiliza la conciencia del pecador y la cauteriza al grado que ya no siente pesar, ya no siente vergüenza, ya no siente temor por haber pecado contra Dios, sino que ahora viene a cometerlo de manera habitual. Y no solo eso, disfruta grandemente del deleite temporal que obtiene al practicar X o Y pecado. Y no solo disfruta de ese placer que produce, sino que aún se vanagloria con sus amigos del pecado que está cometiendo como si fuera gran hazaña. Pero no solo insensibiliza la conciencia, endurece el corazón del pecador al dolor de sus seres queridos primeramente, al dolor de las demás personas que le rodean, pero sobre todo el pecado endurece el corazón del pecador al dolor que Dios siente. Al dolor que Dios siente al ver cómo sus criaturas pecan contra Él y que solo piensan en lo malo y en no vivir para Dios. Y en no vivir para agradar y servir a Dios. Pero también el pecado endurece el corazón del pecador, ya que lo hace insensible a las necesidades de los que le rodean. Comenzando por los de su casa. No solo insensible al dolor de los que le rodean, sino insensible a las necesidades de los que le rodean, comenzando por los de su casa. Así como la lepra deforma el cuerpo, el pecado también deforma en el pecador su manera de pensar primeramente. ¿Cómo? Empiezan a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero no solo afecta su forma de pensar o deforma su forma de pensar, también deforma su forma de ver a Dios. ¿Por qué razón? Porque empiezan a ver a Dios ya no como el Dios santo, sino como un Dios que no es santo, sino que es un Dios que tolera el pecado en sus vidas, que les permite la práctica del pecado en sus vidas sin ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque aunque estén practicando el pecado en sus vidas, no va a haber consecuencias, porque como Dios es amor, ¿sí o no? Pues este Dios no va a castigar a nadie, no va a condenar a nadie, ¿sí o no? Pero también deforma su manera o su forma de ver a Dios, de modo que empiezan a ver a Dios no como un Dios con todos sus atributos, sino como un Dios a su conveniencia. Por ejemplo, un Dios que bendice, pero no maldice. Un Dios que es santo, pero que permite el pecado. Un Dios que es amor y porque es amor no va a castigar, no. Déjeme decirle que ese mismo Dios que es amor es fuego, ¿qué? Consumidor. Es el mismo. Pero qué triste es que así como la lepra deforma el cuerpo, también el pecado deforma en el pecador no solo su forma de pensar y de ver a Dios, sino su forma de ver a las personas. ¿Por qué razón? Porque ya no consideran a las personas, especialmente a las que tienen a su alrededor, su familia, como seres humanos con necesidades y sentimientos, sino como simples objetos que pueden usar. Simples objetos a través de los cuales pueden obtener placer o beneficios personales y después se desechan, punto. Si no, ¿por qué cree que hay tanto divorcio? Padres desentendidos de sus hijos o hijos desentendidos de sus padres.
Pero no solamente deforma su forma de pensar y su forma de ver a Dios y a su prójimo, sino que también de la forma en que ellos ven las cosas que suceden a su alrededor. O las cosas que ellos están provocando en su egoísmo y rebeldía e ingratitud para con Dios, no reconociendo el grado de culpa que tienen por lo que está sucediendo. También deforma sus emociones, ya que éstas salen fuera de control. Y es así la razón por la cual practican el enojo y la ira. Mira, no es tu problema, no es un problema de carácter en ti, no. Es que ya tus emociones están deformadas por causa del pecado. Están fuera de control, por eso vives lleno de enojo, lleno de ira, lleno de resentimiento, de amargura, lleno de malicia o de celos. Pero no solo deforma esto, deformas su carácter. Y lejos de reflejar el carácter de Cristo en su vida, su carácter es gobernado por el pecado de egoísmo, por el pecado de la vanagloria, por el pecado de la amargura, por el pecado de la maledicencia, por el pecado de la gritería, con el pecado de los pleitos, por el pecado de los celos, de la codicia, del orgullo, de la soberbia. Y qué triste que también deforma la inocencia de los niños. Deforma la inocencia de los hijos de estos padres, ya que sus hijos son contaminados por la amargura de sus padres y por el egoísmo de sus padres. Y cuando sus hijos llegan a la adolescencia, sacan a la luz su egoísmo, sacan a la luz su rebeldía, su soberbia, su amargura y resentimiento contra sus mismos padres y demás familiares. Sí. Hay una alteración ahí en las hormonas. Hay algo que sucede con las hormonas. Pero si tú pudieras tomarle una radiografía a un adolescente rebelde, te darías cuenta que más que un problema hormonal, es un problema de pecado. Es un problema de egoísmo, es un problema de rebeldía, es un problema de soberbia, es un problema de amargura o resentimiento, primeramente contra sus padres, pero también con mucha gente. Y así como la lepra también paraliza los músculos del cuerpo, el pecado paraliza el alma de quien lo practica. Y así el pecador que tiene paralizada su alma, vemos que no toma la decisión de entregar su vida a Dios. Es como si estuviera paralizado. Dios le dice, ven. Y el pecador se queda ahí, paralizado, sin tomar la decisión de entregar su vida a Dios. Sin dar ese paso de convertirse a Dios, sin dar ese paso de rendir su vida a Dios para que Dios le perdone de todos los pecados, pero también para que Dios gobierne esa vida. Vemos cómo también el pecado paraliza el alma del pecador, por cuanto el pecador no quiere hacer la voluntad de Dios. No es que no puede, no quiere, punto, por causa del pecado. Así también como el leproso era aislado y era rechazado por la sociedad a causa de su lepra, así vemos como hoy en día muchas personas que viven en el pecado también son rechazados por los de su misma casa, son rechazados por sus compañeros de trabajo, por los que le rodean, por la sociedad, a causa de sus pecados con que están lastimando a muchas personas. Así como la lepra hacía impuro al leproso ceremonialmente, de la misma forma el pecado hace impuro al pecador ante Dios. Y no solo hace impuro al pecador ante Dios, sino que por causa de esto hay una separación entre Dios, que es santo, y esa persona que ha decidido de manera consciente y voluntaria amar el pecado. Y así como los leprosos a causa de esta enfermedad vivían fuera de la ciudad, también yo quiero decirte que a causa del pecado, el pecador que muere sin convertirse a Dios tampoco va a entrar en la gran ciudad santa, la Jerusalén celestial. Mira cuántas similitudes hay. Así como los leprosos estaban muertos en vida, el pecador, y si usted sigue en sus pecados, todo esto se aplica a usted, usted también sigue muerto en vida. Muerto espiritualmente en vida. Y de la misma manera que nadie podía sanar al leproso, solo Dios, de igual manera nadie puede limpiar al pecador de todos sus pecados, y nadie puede limpiarle a usted. Si usted es pecador de todos sus pecados, si usted es un pecador no convertido de todos sus pecados, solo Dios, por medio de su fe en Jesucristo.
Y así como en esta historia real del leproso vemos la misericordia y la gracia de Dios al limpiarle, de igual manera en la vida de todo pecador podemos ver también cómo día a día Dios derrama su misericordia y su gracia a través de su invitación de que el pecador venga a Él. ¿Para qué? Para limpiarle de todos sus pecados. Y así como el leproso debía de venir a Jesús con humildad, reconociendo su grande y urgente necesidad de ser sanado, de la misma manera todo pecador debe de venir a Jesús arrepentido. Es decir, con un corazón contrito y humillado, reconociendo su grande y urgente necesidad de ser perdonado. Y de la misma forma con que el leproso se postró ante el Señor Jesús en señal de adoración y rendición, llamándole Señor, rogándole, suplicándole, así el pecador debe de venir ante Jesús, rindiéndose a Él en señal de adoración, en señal de entrega, renunciando a ese derecho que cree que tiene de gobernar su vida, dispuesto a dejar atrás su vida pasada, su maldad, y someterse a su señorío, rogándole, suplicándole humildemente misericordia y perdón de todos sus pecados. Pero no solo eso, creyendo que Jesús puede y quiere perdonarle y limpiarle todos sus pecados. ¿Sí ves cuánto se aplica esta historia del leproso a tu vida? Por cuanto espero que hayas entendido, querido pecador, querida pecadora, que aún no te has arrepentido y convertido a Dios y que por tanto sigues en tu vida de pecado, cuánta similitud hay en la vida de ese leproso y en su condición y en tu vida y tu condición. Él por la lepra, tú por tu pecado. Y si reconoces con humildad, porque ese es el primer paso, reconocer con humildad que aún estás viviendo una vida de pecado y que no te has convertido a Dios, y reconoces que Dios te ha traído a este lugar para decirte que si tú vienes al Señor Jesús como este leproso, Él puede y quiere perdonarte y limpiarte de todos tus pecados. Este es el momento que debes de venir a Él. No estoy diciendo este es el momento que puedes venir a Él. Estoy diciendo este es el momento en que debes venir a Él. Si realmente en tu corazón has entendido la gravedad del pecado por lo que el pecado ha hecho a Dios y a tu prójimo y a tu vida. Si realmente reconoces que esto es asunto de vida o muerte, ¿por qué? Porque estás muerto espiritualmente y el resultado va a ser que si no te conviertes a Dios, te vas a ir al infierno por toda la eternidad. Lo cual Dios no quiere que suceda. Por eso te ha traído a este lugar, para que conozcas la historia de aquel hombre atormentado, para que conozcas la historia del leproso y veas en la historia del hombre atormentado que llegó a aquel predicador y en la historia de este leproso que vino a Jesús, tu misma historia, y que vengas no a un predicador sino a Jesús con la misma actitud de leproso. Con la misma actitud de leproso. Pues Jesús puede y quiere perdonarte todos tus pecados. Pero tienes que venir a Él, tal como eres de pecador, reconociendo lo que eres y lo que has hecho a Dios y a tu prójimo, confiando en su amor y compasión. Tienes que venir a Él renunciando, oiga bien, de su vida pasada, de su maldad, de sus pecados, muriendo a usted mismo cada día, o dispuesto a morir a usted mismo o a usted misma cada día con la ayuda de Dios, pero también suplicándole que Jesús le perdone, le lave y le limpie de todos sus pecados. Creyendo como el hombre atormentado de la historia del inicio, que si Jesús estuviese delante de ti, también te diría, quiero, te perdono. Y vamos a hacer algo que usualmente no hacemos, pero considero necesario. Y para eso quiero que cerremos primeramente nuestros ojos. Por respeto a todos los que estamos aquí.
Y yo quiero pedirte, querida persona que estás aquí, que has reconocido que aún vives una vida de pecado, que aún no te has convertido a Dios, pero que quieres renunciar a esa vida y quieres restituir con Dios todo lo que has hecho, pidiéndole perdón, suplicándole perdón. Yo te pido que hoy, ahí donde estás, te pongas de rodillas. Mira, si fuiste valiente para pecar en público, yo te pido que ahí donde estás, si realmente quieres ya vivir una vida nueva para Jesús, ahí donde estás, ponte de rodillas. Pedí a la gente que por respeto cerrara los ojos, pero si te viesen, ¿qué importa? Pecaste públicamente, ríndete a Jesús públicamente. Ahí donde estás, reconociendo lo que eres y lo que le has hecho a Dios y a tu prójimo, pero también reconociendo y creyendo que Dios te ha traído hoy para hacer una obra en ti. Ahí donde estás, en tu asiento, no te pido que pases al frente, ahí donde estás en tu asiento, en señal de humildad, como el leproso. Dice la Biblia que el leproso hincó su rodilla ante Jesús. Hincando su rodilla ante Jesús, le diga: Señor, aquí estoy, me rindo, te entrego lo que soy, Señor. Aquí estoy, me rindo, te entrego lo que soy. No quiero más ofenderte, no quiero más lastimarte, no quiero más ofender a mi prójimo, no quiero más ser egoísta, no quiero más ser rebelde, no quiero más ser ingrato, Señor. Aquí estoy, me rindo a ti, te entrego todo lo que soy y lo que he hecho, para que me laves y me limpies de todos mis pecados, Señor. Es por su amor y es por su gracia. Es por su amor y por su gracia que te invita a venir a Él. No porque tú lo merezcas o yo lo haya merecido. Es por su amor y por su gracia que te invita a venir a Él con un corazón contrito y humillado, diciéndole: Señor, no merezco más que tu castigo, no merezco más que la condenación. Pero tú, Señor, me has llamado a venir a ti, Señor. Tú me has traído a este lugar y has permitido que escuche esta enseñanza. Y la historia del hombre atormentado y la historia del leproso es mi propia historia, Señor. Yo soy ese hombre atormentado, yo soy esa mujer atormentada por mis pecados. Señor, me duele haber pecado contra ti, me duele haberte ofendido, Señor. Pero ya no puedo retroceder el tiempo, Señor. Solo me queda pedirte perdón, confesándote mis pecados y diciéndote: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Si tú quisieras limpiarme, Señor. Señor, yo sé que tú puedes, Señor, porque para eso moriste en esa cruz, Señor. Pero, Señor, he pecado tanto contra ti, mi prójimo, que ya ni sé, Señor. Ya no sé si quieras limpiarme. Ya quizás otras veces, Señor, he venido a ti diciéndote lo mismo y te he fallado. Pero esta sí, Señor, esta es la definitiva, Señor. Hoy sí, Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor, consciente de lo que estoy haciendo. Y atraído por tu amor, atraído por tu compasión, atraído por tu paciencia, Señor. Me rindo a ti, Señor, hoy y para siempre, Señor. Hoy y para siempre. Es una decisión que tienes que tomar. Yo no la puedo tomar por ti, créeme. Lo quisiera tomarla por ti, pero no la puedo tomar por ti. Es una decisión que solo tú puedes tomar. Dios desde el cielo al ser alabado mandó amor.
la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor. Ciertamente, oh, qué amor, qué inmenso amor el de nuestro Salvador. Dice que Dios desde el cielo al Salvador envió a morir por ti. Por mí murió, por ti sufrió, dio sangre carmesí. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Y toma esa decisión que has venido posponiendo por meses o por años. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Es entre tú y Dios. Es entre tú y Dios. Es un momento solemne y glorioso donde tú te presentas ante el Dios de la gloria, ante el Salvador, ante Jesús como el leproso, y le dices: Señor, si quieres puedes limpiarme. Sé que puedes, no lo merezco, lo reconozco, pero sé que en tu gran amor y misericordia tú puedes limpiarme. Lávame y límpiame. Te ruego, te suplico que me laves y me limpies de todos mis pecados, como lo hiciste con ese leproso, porque yo soy como ese leproso. Yo estoy leproso, yo estoy leprosa en mi alma. Ciertamente el pecado ha hecho en mi vida todo lo que se ha dicho, Señor. El pecado ha hecho en mi matrimonio y en mi familia todo el daño que la lepra puede causar al cuerpo humano. Pero aquí estoy, Señor, sin nada que ofrecerte, más que una súplica, más que un ruego de misericordia y de perdón. Sin nada que ofrecerte, Señor. Sin nada que ofrecerte más que mi vida, Señor. Una vida sucia, llena de maldad y de pecado, para que tú la limpies. Para que tú la limpies, como la vida de ese pecador, como la vida de ese leproso. Aquí estoy sin nada que ofrecerte más que ruegos y súplicas de perdón, y mi vida, Señor, para que la limpies, para que la hagas nueva para ti, Señor. Para vivir para ti, agradándote a ti, amándote a ti, obedeciéndote a ti, sirviéndote a ti. Aquí estoy, Señor, tal como soy, de pecador, sin más confianza que tu amor. Ya que me llamas a venir, Cordero de Dios, heme aquí. Habla con Él. Habla con Él. Y no menosprecies su amor. No lo menosprecies hoy. Más bien cree en su amor. Y cree que en su amor Él está dispuesto a lavarte y a limpiarte. Pero también puede darte el poder para vivir una vida recta, limpia, agradable a Dios. Justa, agradable a Dios. Oh, qué amor, qué inmenso
Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias porque nuevamente, al igual que en aquel entonces, has vuelto a tener compasión de hombres y de mujeres en este lugar. Porque eso eres tú, un Dios compasivo, un Dios misericordioso para con todos aquellos que vienen a ti con un corazón contrito y humillado, suplicando, rogándote por misericordia, por perdón de pecados. Yo te ruego que no solo hayas perdonado hoy a estas personas, sino que las llenes de tu Santo Espíritu, de manera que hoy mismo puedan empezar a vivir vidas nuevas, vidas transformadas, Señor. Vidas que te glorifiquen, Señor. Vidas que vivan para agradarte, para amarte, para servirte, Señor. Para dar testimonio que hay un Dios de poder que puede perdonar y transformar las vidas de los pecadores, para honra y gloria de Dios. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre precioso y bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor les bendiga.